Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda parte del tema de trigonometría. La semana pasada vimos eh, cómo identificar cuál es la hipotenusa y los dos tipos de catetos, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Mencionamos que dependía de qué ángulo estoy utilizando para saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Ahora vamos a ver las fórmulas que utilizan esta información. Primero, recordando, la trigonometría solamente se puede usar en triángulos rectángulos. ¿Cómo identifico un triángulo rectángulo? Pues tiene, obviamente, como triángulo tiene tres ángulos, pero uno de ellos es un ángulo recto. Y como los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, forzosamente los otros dos ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos este ángulo recto, con este cuadradito de aquí, y los otros dos ángulos serán menores de 90 grados. Obviamente un triángulo también tiene tres lados, pero en el triángulo rectángulo vamos a encontrar que uno de esos lados es la hipotenusa, que es el lado más extenso, es este de aquí, y los otros dos lados ya los vimos que se van a conocer como catetos. Son más cortos y están junto al ángulo recto. Entonces, como este es el ángulo recto, los catetos están junto al ángulo recto. Ahora vamos a ver las fórmulas. Son tres fórmulas principales. En realidad hay 6, pero las más importantes son las 3 que vamos a ver en este momento. Entonces, la primera fórmula a lo mejor tiene un nombre gracioso para ustedes, pero pues así se llama. Es la fórmula seno. Se abrevia como sen o también se puede abreviar como sin. De hecho, la mayoría de los ejercicios va a decir sen, pero tú en calculadora lo vas a encontrar como sin casi siempre. Y lo que utiliza esta fórmula son el cateto opuesto y la hipotenusa. Y la fórmula sería la que sigue. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí donde dice ángulo entre paréntesis, aquí tú debes de poner o la medida del ángulo si es que la conoces, o el nombre o letra con el que se está conociendo ese ángulo. Entonces podría decir, seno de x es igual y lo que mide el cateto opuesto y lo que mide la hipotenusa en división. Ahora, si conoces cuánto vale el ángulo, entonces podría decir seno de 55 grados es igual a tal cosa entre tal cosa. Entonces, aquí puede ir la medida si la conoces o la letra con la que está representada el ángulo. Luego tenemos la fórmula coseno. Su abreviatura solo hay una, que es cos. Y esta, a diferencia de la de arriba, utiliza el cateto adyacente, pero también utiliza la hipotenusa. Luego tenemos, su fórmula, perdón. Su fórmula sería el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y luego tenemos la fórmula tangente. Su abreviatura es tan. Y esta fórmula no utiliza hipotenusa, utiliza solo los catetos. Y la fórmula sería tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las tres fórmulas principales. No importa cómo tengas tu triángulo, de girado, extenso, más grande, más pequeño, no importa. La clave es siempre ubicar dónde está el ángulo recto para que entonces sepas cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, aquí está el ángulo recto. Y los catetos son los lados junto al ángulo recto. Entonces, este es un cateto y este es otro cateto. Y la hipotenusa pues, es el lado más largo. En este de acá, este es el ángulo recto. Los catetos son estos de acá, junto al ángulo recto. La hipotenusa es el lado más largo. Ángulo recto, catetos junto al ángulo recto. Hipotenusa es el lado más largo. Ángulo recto, catetos e hipotenusa. Recordemos que la semana pasada vimos que tú podías tener de los dos ángulos agudos, dependía de cuál estabas usando. Le habíamos puesto como letras A y B. Si este fuera el ángulo A, el que está aquí, el que estoy señalando con el mouse, el cateto opuesto es el
cateto que está al lado contrario de ese ángulo. Entonces, mencioné al principio que este y este eran catetos por estar junto al ángulo recto. Entonces, si estoy pensando en este ángulo, el cateto opuesto está aquí y el cateto adyacente está junto a este ángulo que estoy nombrando. Pero si es al revés, estoy pensando en este ángulo, el cateto opuesto está aquí y el adyacente está junto al ángulo que estoy utilizando. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se puede utilizar esta información. Ok, ahora tenemos estas imágenes, son las mismas de la presentación de PowerPoint que estábamos usando, nada más que ahora tienen medidas, ya sea en números o en letras. Y aquí arriba les puse las fórmulas para que las podamos utilizar. Entonces, la tarea de esta actividad pues va a consistir en encontrar o escribir las fórmulas seno, coseno y tangente de cada ejercicio para cada ángulo. Pues, por ejemplo, este triángulo que está aquí, yo necesito encontrar eh, la fórmula seno, coseno y tangente para el ángulo R y para el ángulo T. Entonces se escribiría de esta forma. Por ejemplo, vamos a sacar la fórmula seno. Aquí tengo que poner el nombre del ángulo. Vamos a empezar con R. El seno de R es igual a, la fórmula seno está aquí arriba, dice cateto opuesto entre hipotenusa. Tendría que poner, este es R, el cateto opuesto es 5.5 y la hipotenusa es 6.8. Entonces pondríamos 5.5 entre 6.8. Y eso sería lo que tenemos que hacer. Pero hay que sacar todas las fórmulas. Luego ponemos coseno de R es igual. Ahora coseno es, la fórmula dice aquí, cateto adyacente. Entonces ya no voy a usar el 5.5, ahora voy a usar el 4, que ese es el adyacente. Cateto adyacente entre hipotenusa. Y luego tenemos tangente de R, va a ser igual, aquí está la fórmula, cateto opuesto entre cateto adyacente. Este es R, el opuesto es 5.5 y el adyacente es 4. Entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esto es lo que tienen que hacer con este ejercicio, pero también con T. Entonces faltaría poner S. Seno de T es igual. Entonces la fórmula seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El opuesto ahora es 4 y la hipotenusa es 6.8. Luego coseno de T sería el adyacente que es 5.5 entre la hipotenusa que es 6.8. Cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de T es igual al cateto opuesto, que es 4, entre el adyacente, que es 5.5. Por el momento, para esta actividad lo vamos a dejar con esto. Quiero que se acostumbren a ver estos ejercicios de esta manera y ya después les mostraré en la siguiente actividad de qué me sirve esto o cómo es que puedo sacar el ángulo o cómo es que puedo sacar un lado faltante. Si ven aquí, el ángulo no se conoce, no conocemos el valor de R ni de T. Con estas fórmulas y con su calculadora podríamos sacar el valor del ángulo R o el valor del ángulo T. Pero por ahorita no lo vamos a hacer, solo quiero que puedan escribir estas fórmulas de esta manera. Luego vamos a hacer el de la derecha, ya lo vamos a hacer más rápido, es un poquito más despacio. Entonces, ya, mucho más rápido, sería sacar la fórmula seno del ángulo A, coseno del ángulo A, tangente del ángulo A, y en este caso el otro ángulo sí sabemos cuánto vale, que es 40, entonces sería seno de 40, coseno de 40, tangente de 40. Quiero que vean que no necesariamente es una letra, puede ser un número.
Y entonces, esto es A, seno sería cateto opuesto, que es Y, entre hipotenusa, que es X. Coseno de A sería el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente sería el opuesto entre el adyacente. Y para el de 40 grados, seno es cateto opuesto, que es 8 entre hipotenusa, que es X. Coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Y eso es todo lo que tienen que hacer con su actividad. Ya no voy a hacer estos dos de acá abajo, pero la idea es la misma. Entonces, de hecho, se los voy a poner en la tarea para que los resuelvan, aparte de otros que voy a agregar. Pero bueno, esa es la idea básica. Entonces, las letras quiero que quede claro. Puede estar en los ángulos o puede estar en las medidas de los lados, ¿sí? A veces hay un valor, a veces hay una letra, a veces hay un valor en el lado, a veces hay una letra. Ya después veremos cómo es que podemos sacar el valor de esas letras usando estos ángulos. Pero por el momento es todo. Entonces ya pueden hacer su tarea y ya saben que si necesitan ayuda me pueden escribir.